A ver si el audio me ayuda. En realidad mi presentación tiene dos partes, 1 y 2, y en un caso unas palabras personales sobre la teoría de la madre, y en otro caso una lectura que voy a hacer, no muy extensa, 60, 63 folios, de Calazo Estrada, de Humberto Calazo Estrada, que algunos están anoticiados. Tiene en curso una biografía dedicada a Lux de Fou, de la Armée. Es una biografía autorizada, bueno, autorizada no por Lux de Fou, sino por Fabio Casero y Guillermo Iuso, que lo instaron a escribir a Calazo Estrada. Así que yo no sé con qué empezar, si con mi charla o con mi charla, ¿no? Una breve introducción. Sí, por ahí hay que pensar que lo que ayude más a la gente como a situarse, en el sentido que, de hecho, ¿cómo decirlo? Esto es un especial porque de hecho hay gente que está en esta sala que aparece en el libro, a veces sabiéndolo, a veces no, incluso él aparece, lo que explica que en algún sentido esta reunión es como las notas al pie que faltan en el libro somos nosotros, digamos, en alguna parte, ¿no? Las aclaraciones. Una cosa entre el casting y la nota al pie. Bueno, sí. No, está bien. Hay algo que a mí me fascina en realidad del arte argentino, que es cierta anomalía que se da sobre todo a partir de la modernidad, o sea, una modernidad que quiere ser más moderna que lo moderno y en realidad queda en una lectura extraña de una tendencia o de una línea que se genera en otro lado. Es curioso que en el caso de Lux de Fou esa anomalía se multiplique al cubo, porque, bueno, no es nada curioso, es esperable por otra parte, pero lo cierto es que comencemos a analizar un poco el libro. Es un libro, es una obra de arte. El artista lo que hace es tomar ciertas elecciones, por ejemplo, el hecho de que esté impuesta la tipografía gótica, que ya condiciona a un lector espectador diferente, digamos, y expulsa a una gran masa de lectores. Por otro lado, el texto en sí, que es una teoría, pero es una teoría planteada desde una heteronomía, o sea, desde alguien que es Lux de Fou, que en algunas partes, se superpone a Lux Lichtner y en otras es otra cosa a descubrir. Es una voz, pero también es un libro. La teoría de las madres es también un proyecto que comienza en años bastante divertidos y convulsos, hace por lo menos 3 lustros atrás, con un grupo bastante informal que teníamos con Lux y con Nicolás Guanini, con ciertas lecturas que recuperábamos en una clave que creíamos al menos bastante diferente a las que estaban circulando, de Ezequiel Martínez Estrada por un lado, Álvarez Murena por el otro, y ciertos libros, la recuperación de cierto ensayismo argentino en una glosa que en realidad era bastante desorbitada en todos los sentidos. Lux comenzó a darle una forma más o menos similar a la que empieza a tener hoy, ya en una muestra del año 95, que en realidad fue un trabajo de este Power Trio, en el entonces Instituto de Cooperación Latinoamericana, en abril, digo, de 1995. Eran 2 exposiciones, las 2 exposiciones tuvieron textos míos, y la muestra de Lux en esa oportunidad, que todavía no era Lux, es un pre-Lux, se llamaba Mater Triumphalis. Esta sucesividad de Lux es interesante porque en realidad Lux también tiene algo de heteronomía, o sea, son 2 heteronomías, es una bifurcación, por un lado Lux de Fou
y por otro lado Lux Lindner. Yo recuerdo, por ejemplo, me gustaba mucho cuando era chico, sobre todo en Isidorito Cañones, cuando aparecía el angelito bueno y el angelito malo, ¿no? Yo pienso que un poco funcionan de esta manera Luis Lindner, ¿no? En esta transbiografía que avanza de obra en obra y de texto a texto, y que de alguna manera va usurpando y redistribuyendo elementos teóricos con elementos históricos, con también una suerte de autobiografía, porque en clave, muchas veces, otras veces librada simplemente al juego, en este libro hay muchísimo de clave. Yo pensaba, cuando lo estaba releyendo en estos días, que me hacía recordar en cuanto a ciertas intenciones, que obviamente están matizadas porque en este caso, insisto, es un libro que no se inscribe dentro de o no se inscribe directamente dentro de la literatura argentina. Tendríamos que hacer un merodeo bastante grande para que sea así, sino más bien dentro del arte argentino. A mí me gustaría compararlo también, en una mala lectura, por supuesto, con el Adán Buenos Aires marechaliano, porque en el Adán Buenos Aires Marechal retoma un capítulo de su juventud, que es la época Martín Ferrista, y en realidad lo pone en una clave que, si uno quiere, es alquímica, que no está tan lejos de, en este caso, la impronta lindneriana, de recuperar una serie de textos que estaban dispersos. Uno de esos textos que publicamos como biografías dobles en uno de los números de Ramona, otros textos que Lux escribió en Lucerna, e insisto que uno puede ver también encapsulados ciertos elementos de batalla de Lux, por eso también es un documento histórico. Documento de batalla porque eran años furiosos para Lux, ¿no? Para el resto no sé, pero para él sí. Yo me acuerdo largas diatribas contra sujetos imposibles, no muy lejos de acá, en Marcelo T. Alvear, enfrente del domicilio del crítico López Anaya. Lux absolutamente furioso contra el postestructuralismo, pero no específicamente contra los filósofos que algunos encuadran bajo este mote, sino por cierta circulación criolla, y sobre todo dentro del arte de las artes visuales. Él estaba absolutamente indignado por el arte del solapeo, ¿no? De la forma de glosar solapas. Y así todo buscaba antídotos contra eso, y uno de los antídotos lo encontró, me acuerdo que nos quemaba la cabeza horriblemente con eso, con Camille Paglia, sobre todo con los arquetipos de Camille Paglia, porque él encontraba ahí algo que le interesaba, que era una tradición, si se quiere, baja, en este caso una tradición pop, con también la tradición occidental del arte. Era otra forma de posicionarse frente al canon, que uno podría también asimilar, y acá le estoy robando un poco las ideas a Calazo Estrada, a esa apreciación que hace el grandísimo Coco Madariaga, de poeta maravilloso y litoraleño, al llamarse a sí mismo, al describirse como un criollo del universo. Una de las superposiciones de esa época, también una superposición, hay que decirlo, bastante maligna, era Jules Solar. Tratábamos, era un momento en que recién se estaba recuperando Jules Solar para las artes visuales y se estaba postergando el personaje orbital a Borges. O sea, venía otro Jules Solar, el libro de Gradosic empezaba a hacer punta, pero nosotros creo que lo leíamos de otra forma. Entonces Lux prepara un texto que también es un antecedente de esta teoría de la madre, que es una teoría absolutamente paranoica, hay que decirlo, una teoría que tiene varias sintomatologías superpuestas. Es paranoica, es también esquizofrénica, porque él se hace cargo, uno puede decir que el heterónimo en este caso es hacerse cargo hasta cierto punto y dejar las armas también a otro, un fantasma.